nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 22º después de Pentecostés, y como es el último domingo de octubre, se celebra la gran fiesta de Cristo Rey, fiesta que instituyó el Papa Pío XI en 1925 como un dique ante el siglo XX, que ya se presentaba impío ante el laicismo liberal, ante las naciones que ya se perfilaban apóstatas, que ya no tenían en cuenta el Evangelio, que ya no tenían presente la impronta de Cristo Rey, Señor de señores y Emperador del universo. Ante esa apostasía del siglo XX, Pío XI instaura la fiesta de Cristo Rey hacia el final ya del año litúrgico, como para cerrar así el año litúrgico con esta fiesta que viene a ser como la coronación de todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que esta fiesta no se haya festejado en la iglesia, fue quizás una de las más primitivas de las fiestas festejadas, y estaba íntimamente asociada a la Epifanía. Tan es así que incluso la Epifanía se celebraba con mucha mayor solemnidad antes que se instaurara la fiesta de la Natividad de nuestro Señor el 25 de diciembre. Pero claro está, como el transcurso del tiempo había pasado y usado y consumido esa expresión de la realeza de nuestro Señor, ante un siglo XX ya prácticamente apóstata, había que reafirmarlo. ¿Y cómo entonces? Con la fiesta de Cristo Rey, y fiesta eminentemente apocalíptica, porque incluso el introito con el cual la misa de hoy se instituye está tomado del Apocalipsis. Si esto lo vio o no lo vio Pío XII, no lo sé, pero de hecho esa es la expresión del Espíritu Santo, porque justamente el gran debate del mundo actual está en el reconocimiento de la realeza de nuestro Señor. Y el mundo, después de toda la revolución iniciada desde hace muchos siglos, a través del Renacimiento, a través del protestantismo, a través de la Revolución Francesa, la Revolución Comunista y la quinta o cuarta revolución
de la destrucción del ser, se culmina con la revolución de Vaticano II, dentro ya de la Iglesia, la revolución, y el liberalismo imperante quiere suprimir la dependencia del hombre y del mundo con Dios, y la dependencia de Cristo Rey. Y por eso el mundo liberal que se manifiesta en esa liberación que pretende disociarse de Cristo Rey, de Dios, proclamando la naturaleza, suprimiendo lo sobrenatural. Y así tenemos el modernismo o el progresismo, o como le quieramos llamar, como dice el padre Castellani, el naturalismo religioso, esa apostasía y esa herejía liberal, que no es simplemente, como lo dijo el cardenal Villot, que es una incongruencia, una inconsistencia. Sí es eso, pero como dijo Sardá y Salvani, es una herejía. Como lo dijo el padre Ramier, es una herejía. No es simplemente una incongruencia de una cabecita elástica, sino una herejía que conculca la relación fundamental del hombre con Dios, que se libera, rompe los lazos que lo tienen unido a Dios, que lo tienen unido a Jesús, quid solvit Jesus. Ese es el término entonces con el que San Juan define al anticristo. Aquello que disuelve, diluye, separa, rompe, corta con Jesús y con su iglesia. Esa es la realidad, y por eso el liberalismo se manifiesta así en el orden social y político como laicista, es decir, sin profesar religión. Hasta en eso nos ganan los musulmanes, que no son laicistas. ¡Qué increíble! El único estado laicista musulmán es Turquía. Pero a ver si los otros países son laicistas. Proclaman su falsa religión como religión del Estado. Y la libertad religiosa es para los tontos católicos. Pero eso no lo aplican en Pakistán, en Arabia Saudita y en los demás países musulmanes. Esa rajatabla. Una vez más, la estupidez liberal del mundo occidental, demócrata, apóstata. Pero esto no es simplemente una cuestión que aflora así, mis estimados hermanos. La sinarquía promueve el gobierno único mundial o la globalización. Ese es el ideal del anticristo. Y vemos cómo así entonces está el choque entre la unificación sinárquica de un mundo sin fronteras ni barreras, unidos en una religión universal sin dogmas que dividan, pero que no es el imperio de Cristo, sino del anticristo y de la contra-iglesia, sinagoga de Satanás,
Por eso la fiesta de hoy tiene una significación fundamental, que lo vemos expresado ideológicamente, políticamente, socialmente. Otra cosa es que los imbéciles de turno que gobiernan al mundo bajo monarquías estúpidas o parlamentarias o presidenciales, siendo lacayos de ese gran poder sinárquico que quiere un mundo unido sin Cristo Rey. Y es ahí la oposición, la lucha y el combate. Y por eso esta fiesta tiene esas significaciones, esa connotación apocalíptica que los hombres de iglesia en su supina estultez no supieron delucidar. Pero que ya es hora que nosotros lo hagamos y lo tengamos presente. Porque si bien en el año 1925 todavía esto no se veía cuajado, ahora sí lo vemos plenamente. Para el que quiere ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa es la gran unificación. Sin Cristo. Y esa es la gran lucha. Y por eso Pío XI instauró esta fiesta. Y para que veamos, el introito comienza tomado entonces del Apocalipsis. Otra cosa es que no lo hayan visto, que no se viera, pero hoy sí se ve. Ya lo había visto San Pío X al iniciar su pontificado en 1903, cuando dijo en su primera encíclica, el Supremi Apostolato, que el anticristo no era descabellado pensar que pronto aparecería, si no era que ya había nacido. Hace más de 100 años. Entonces, ¿qué queremos hoy ver para verificar estas realidades apocalípticas que nos tienen prácticamente sumergidos en la apostasía más atroz que haya habido en la iglesia? Y pontificando dentro de Roma, con más de 40 años de pontificar en el error, en la herejía y en la apostasía, consumadas con los 3 o los 4 asises. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos así cómo con esta fiesta quedan divididas las aguas, sin términos medios, con Cristo o contra Cristo. Y ese reino de Cristo es el reino que pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Vénganos en tu reino. Y no es la iglesia actual. La iglesia actual militante es la incoacción, el comienzo de ese reino, pero no es la plenitud, porque nuestro Señor no reina de hecho y de derecho universalmente. Y cuidado con las malas traducciones y peor malas interpretaciones de los exégetas. Cuando le pregunta a Pilato a nuestro Señor, ¿eres tú rey? Nuestro Señor, ¿qué le responde?
¿Me preguntas eso de ti o lo dices de ti mismo? ¿Acaso soy yo judío? Eso lo dicen los de tu nación. ¿Eres tu rey? Tú lo has dicho, como quien le dice, es cierto. Pero ahora mi reino no es de aquí. Nunc autem. Ese nunc se lo comen, no lo traducen. Es decir, por ahora, mi reino no es de aquí. Esa partícula nunc queda volatilizada. Y me pregunto si no es justamente por ese afán antiapocalíptico. Pero ahí está. Y no es que nuestro Señor esté negando ni que sea rey, ni que tiene un reino. Pero ese reino, por ahora, no es de aquí. Y como hace ver el padre Castellani en la partícula hinc, de aquí, como también hacen otros como Jean Jousset, cuando escribió su excelente libro, aunque después se dio vuelta, que el reino no es de aquí, no que no esté aquí, como dice el padre Castellani muy sabiamente, pero lamentablemente no hace énfasis en el nunc, que también es importantísimo, y se queda nada más con el hin, de aquí, porque su reino no viene de este mundo. Su poder no se lo da el mundo, ni mucho menos el pueblo soberano democrático que lo haga rey, como lo quisieron proclamar rey el día de Ramos. Su reino no es de aquí, pero no quiere decir que él diga que no está aquí, como dice el padre Castellani. Entonces mi reino por ahora no es de aquí. ¿Y cuándo será? El día de su parusía, el famoso inicio del milenio. Y de allí, desde la primera hora, ese combate colosal de Cerinto, judío, con San Juan, que no quiso ni entrar en Éfeso en los baños termales, sabiendo que Cerinto estaba ahí. Salgamos antes que se caiga el techo. ¿Hasta dónde llegaba la oposición? Ni de lejos ni de cerca. Pues bien, así vemos entonces cómo nuestro Señor nos hace pedir el reino cada día en el Padre Nuestro. ¿Cuál es el reino que pido? Si es la iglesia, ya está. Si es su reinado desde el tabernáculo sacramentado, ya está. Aunque ahora con la nueva misa pareciera que esto no fuera tan así. Pero no voy a entrar en el asunto. Entonces, ¿cuál es el reino? El reino de Cristo Rey, el día de su parusía, cuando venga con todo el poder de su gloria y majestad, para aniquilar al anticristo, para aniquilar al pseudoprofeta o anticristo religioso, para encarcelar al demonio que hoy impera y es príncipe y maestro de este mundo.
Por eso, mis estimados hermanos, el verdadero católico se perfila en estos momentos en su fidelidad alrededor de Cristo Rey y de la comprensión apocalíptica de esta fiesta, y no solamente de decir como beatas bigotudas de un claustro, pobrecita las monjas, las quiero mucho, pero si son bobas, Dios me libre. Que solamente reine en nuestros corazones, en mi alma, en mi familia, y en el Estado, y en las naciones, y en los pueblos, y en el universo, ¿qué? El Cristo que reina en la sacristía. No, Señor, tiene que reinar en todo. Y por eso se tiene que hacer un solo pastor bajo un solo rebaño, la gran profecía apocalíptica y la gran promesa. Un solo pastor. ¿Y cuándo será eso? El día que Él venga, que los judíos se conviertan al verlo retornar y habiéndose ellos dado cuenta de que han sido vilmente engañados por sus dirigentes. Y así entonces se haga un solo rebaño de gentiles y de judíos convertidos. Y eso se propague en esas bodas milenarias, que pueden ser 1000 años o muchos más. La cuestión es la expresión que unos quieren hacerla determinada o indeterminada, poco importa, porque de todos modos su reino no tiene fin, porque después que Él recapitule todo bajo su cetro, entregará eso al Padre, no sin antes haber un pequeño connato hacia el fin de ese milenio con Gog y Magog, pero esa es otra historia. Y es una rebelión que es sofocada inmediatamente. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos una vez más cómo la realidad apocalíptica, tan combatida incluso por los tradicionalistas, ese es el problema de los fieles de los últimos tiempos y de los tradicionalistas, de Monseñor Felé, de los otros 3 obispos, que no tienen las ideas claras en materia teológica exegética y por eso cojean. Ya se han enterado que Monseñor Williamson ha sido oficialmente expulsado. Ya ven, no solamente expulsan a sacerdotes, sino hasta obispos. Monseñor de Galarreta completamente alineado, porque él no quiere ser, como ha puntualizado muy bien el Padre Grosso en su exposición sobre el Apocalipsis en Radio Cristiandad, porque no quiere ser un desesperanzado. Y la esperanza entonces hay que ponerla bajo el jefe que quiere reconquistar, porque no concibe la realidad apocalíptica. Está aquel viejo decrépito con cáncer y cree que se va a sanar e incluso va a procrear. Y no se da cuenta que está en la fase terminal. Pues así están. Y ese es el primer
y grave problema hoy. Por eso todos los tradicionalistas tienen que ir conceptualizando esta realidad apocalíptica, y si no, se transformarán en enemigos de Cristo y en favorecedores del otro reino, de la sinarquía, del gobierno mundial sin Cristo, que ya reina, que es un hecho. No hay términos medios. Y que Roma apóstata se ha plegado a eso. Por eso la Roma modernista, anticristo, como la llamó Monseñor Lefebvre, si bien él no elucidó todos estos términos, pero hoy sí lo podemos hacer y quedan verificados con la realidad que vemos. Por eso el ecumenismo, unir a los hombres en una religión suprauniversal, donde todos tengan un altar en ese gran panteón, e incluso la tradición, y ahora con su altar extraordinario, pero en el panteón de las falsas religiones, porque el altar ordinario, el común, el normal, es la nueva misa bastarda. Esa es la realidad. Y Monseñor Felé, destruyendo la fraternidad, Monseñor Williamson le pidió la renuncia. Y yo no es que me haga ilusiones con Monseñor Williamson, pero lo felicito por lo menos por decirlo. Y para darle chance de que todas las dudas que había sobre él, si es que no es así, que las disipe siendo consecuente, y no que se queden medias tintas. Pero claro, esto no lo entiende todo el mundo, desgraciadamente. Me mandan estúpidamente de Francia a decirme: tenga cuidado, padre. Tengan cuidado ustedes, señores, porque también tener una actitud tan intransigente y obtusa favorece el error. Y nobleza obliga. Hay que reconocer si alguien, aunque sea bueno o malo, dice una cosa buena, pues reconocerlo. Y eso no quiere decir ya que uno ponga el grito en el cielo. Hay que ser firmes pero templados, no rígidos como el vidrio que se quiebra. En cambio, la filosa espada templada se dobla, pero no se parte. Pero lamentablemente a veces el fragor del combate nos hace perder la elasticidad o la hidalguía que antes se veía en la Edad Media y que para nosotros ahora nos parece tonto y estúpido. Porque hemos perdido
que la cortesía no se riñe con lo ser caballero. Pero somos hijos del mundo moderno y siempre nos quedan resabios, lamentablemente. Y esto lo digo no para tirarle piedras a nadie, sino para que veamos las cosas como son. Y que tengamos una inteligencia. No rígida, obtusa, ni cuadrada, sino que se adecúa a los objetos tal como son. Pero eso le cuesta al pensamiento de hoy, que es categórico, a priorista, mete todo en cajas y cajones. Pero la realidad no es así. Entonces yo sé muy bien lo que digo y por qué lo digo. Y nadie me va a dar lecciones. Porque si aquí ha habido alguien que ha dado el grito, he sido yo y ningún otro. Después han venido otros. Y cuando lo di me quedé solo. Entonces, en esta cuestión no me vengan a dar cuentos. Pues bien, mis estimados hermanos, en esa situación se está. Ojalá que Monseñor Williamson sea consecuente, y si no, allá él. Yo lo tengo claro, con obispo, sin obispo, solo o acompañado, moriré de pie por la gracia de Dios, combatiendo hasta morir. Por la gracia de Dios. Y no me fío de nadie ni de mí mismo. Pero dejémonos de inteligencias a medias. Y pues bien, así el gran dilema de esta hora, en que la tradición católica, la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre, esté hoy por la cúpula de Monseñor Felé y compañía al servicio del poder mundial de la sinarquía sin Cristo, por no tener presente la realidad apocalíptica de esta crisis y pretender que ellos van a lograr restaurar. Es que ni que nazca San Pío V, ni San Pedro, primer papa, ni San Pío X, esto lo compone nadie, solamente Cristo. La apostasía de la Iglesia conciliar, eso ya no lo revierte nadie. Es toda una jerarquía apóstata. Es la Iglesia del Anticristo. Es Roma que ha perdido la fe y es la sede del Anticristo. Como lo anunció Nuestra Señora en la Saled. ¿Qué queremos más?
y dejarnos de falsas obediencias. La obediencia sin inteligencia es vil y canalla obsecuencia. Toda virtud exige inteligencia, exige la naturaleza humana inteligente y racional. Los burros no son virtuosos, y no hablo de los burros de 2 patas, que los hay quizás más que de los de 4, pero me refiero al animal burro o a la vaca. No tienen virtud porque no tienen naturaleza intelectual o racional. Pretender una virtud, una moral, sin inteligencia, sin libertad, eso es una defecio. Eso no existe. La gracia supone la naturaleza. La obediencia supone la inteligencia. Y los que pregonan una obediencia sin inteligencia son unos fideístas que quieren una fe sobrenatural sin el soporte de la naturaleza intelectual y racional. Eso es una falsa moral, la moralina, que nos ha hecho imbéciles prácticamente casi a todos, mis estimados hermanos. Así se ha educado al clero, en esa imbecilidad de obediencia, y para colmo convertida en 4ª virtud teologal, y no la 4ª, sino que pasa casi a la 1ª. Obedece y te salvas, por encima de la fe. ¡Qué aberración! Eso no lo puede enseñar una verdadera autoridad. Ese es el problema grave que hay. Deteriorada la obediencia, deteriorado el concepto de autoridad. Autoridad que no abusa, no se respeta. Incluso me llegó a decir un abogado tradicionalista. ¿Qué es eso? Es increíble. Por eso, mis estimados hermanos, que esta fiesta de Cristo Rey nos haga concebir verdaderamente cuál es la verdadera autoridad que viene de Dios y se participa a todos los estamentos políticos, sociales y familiares. Pues bien, recordemos así la importancia de esta fiesta apocalíptica, en esa concepción de la revelación del reino de Cristo Rey, el día de su parucía, aunque el día y la hora nadie lo sabe, pero que está más cerca de lo que pensamos, ya es un hecho. Porque como les he dicho mil y una vez, con el solo hecho histórico de la proclamación en el año 48 del Estado de Israel, se acabó la diáspora. Y eso estaba concebido para los últimos tiempos apocalípticos, que ya comenzaron hace más de 60 años, por lo menos. Pues bien, mis estimados hermanos, que glorifiquemos así nosotros esa realeza de nuestro Señor que Él tiene por estar Él como hombre
unido hipostáticamente al Verbo divino, que es Dios. Esa unión hipostática, unión en la persona divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso Cristo es Rey por nacimiento y desde toda eternidad. Además de por conquista en la cruz, redimiéndonos a todos con su sangre, aunque no todos respondamos, y por eso no todos, desgraciadamente, muy desgraciadamente, no nos salvamos. Reconozcamos esa divinidad de nuestro Señor, que no le reconocen los judíos ni los musulmanes, que son judaizados. El Islam es una herejía judaico-católica o cristiana, o como le quieran decir. Ha sido la manera de judaizar a los beduinos del desierto. Y por eso esa furia contra Cristo cuando se les dice que es Dios. Ellos lo reconocen como un profeta, como lo reconocía Arrio. Pero no es Dios, porque Dios no puede tener hijos. Claro que no puede tener hijos como una mujer para un hijo. Pero es el verbo de Dios, el pensamiento de Dios, la imagen de Dios Padre. Y por eso es su Hijo. Engendrado desde toda eternidad, pero no de manera biológica ni física, sino trascendental. Pero esas mentalidades obtusas no lo entienden, porque hay que tener caletre o inteligencia filosófica o metafísica, por lo menos, para poder medio comprender. Pero ¿qué van a tener? Y por eso ese rechazo frontal. Y nos consideran a nosotros herejes que proclamamos 3 dioses cuando hablamos de Santísima Trinidad. Un solo Dios, una sola naturaleza, una sola sustancia divina, pero 3 personas distintas. Pues bien, que aprendamos así a adorar esa divinidad real de Cristo Rey, y que nuestra oración sea: ven Señor Jesús, Marán Atá. Pidámoslo todos los días, y así podremos perseverar esperando a Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.